Buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a exponer el proyecto Transmisión de Texto mediante Modulación GMSK. Para el desarrollo del siguiente proyecto se requerirá la implementación de una modulación GMSK, que consiste en una modulación por desplazamiento con filtro gaussiano, donde la señal de entrada o información a transmitir será un texto. Para lograr esto, utilizaremos el programa MATLAB, donde mediante codificación construiremos las distintas funciones, utilizando las librerías proporcionadas por MATLAB en conjunto con un programa principal que llamará las funciones y donde se encontrarán las gráficas solicitadas. A continuación, mis compañeros le van a explicar cómo realizamos el proyecto. Aquí tenemos el bloque de nuestro proyecto. Tenemos la parte de la fuente, la parte moduladora, la parte demoduladora y la parte donde ya observamos la información que obtenemos en la salida. En la primera parte tenemos la fuente de códigos binarios para luego proceder a realizar un muestreo y luego introducirla a un modulador donde la parte binaria que está en forma digital se convierte en una manera analógica para luego introducirla a un canal que está corrompido por ruido blanco, AWGN. Luego, en la parte de moduladora, que es la parte de recepción, vemos como la señal que viene con ruido se convierte en una señal nuevamente binaria. Y lo podemos observar en el osciloscopio que se encuentra en esta parte. Ahora mi compañero Manuel Apolo explicará el código del proyecto. Bien, como explicó mi compañero, el diagrama que acaba de explicar vamos a implementarlo en el programa MATLAB. Para ello empezamos creando nuestras 3 líneas de cabecera que simplemente son para limpiar la memoria y variables del programa para no causar conflictos. Luego viene la primera etapa, que sería la obtención de la información, es decir, la fuente. Para eso hemos creado un pequeño menú con 2 opciones que permiten al usuario, en el caso 1, permitir el ingreso de texto por medio del teclado para que el usuario ingrese lo que quiere modular por medio del sistema implementado, y el caso 2, que viene a ser un string con una frase predeterminada que se la puede cambiar en esta línea de 17 del código. Para la siguiente parte, una vez que se obtuvo la información, se le pide también al usuario un valor de SNR, que será lo que se le implementará en el canal para añadir el ruido. Luego se convierte este texto en código binario por medio de este código de aquí, utilizando la función reshape, transpose y de2bin, que es para convertirlo en binario. Una vez que tenga en binario, se procede a la siguiente parte del código, que vendría a ser la modulación en sí, que en este caso vamos a trabajar con una modulación GMSK. Para ello hemos implementado una función aparte que es la llamada, la cual se la muestra en este momento, que consiste en mapear los bits recibidos, es decir, el texto que ya hemos convertido a bits, se lo mapea a símbolos. Esto lo realizamos implementando parte del conocimiento aprendido en la práctica número 2 de la materia, que vamos analizando, recorriendo todos los bits y se lo convirtiendo en base a una tabla de mapeo. Bien, una vez que tenemos modulada la señal GMSK, pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser un filtro transmisor. Cabe destacar que por esto es GMSK, por el filtro gaussiano, es decir, simplemente un filtro gaussiano que está configurado en la línea 32 del código. La siguiente parte, para hacerlo más visual, para poder identificar lo que está sucediendo en el código, creamos una función llamada constelación que nos permitirá obtener todas las gráficas necesarias. Por ejemplo, en este caso, con la información recibida como argumento, tenemos la gráfica de la constelación, primero sin ruido y luego con el ruido aumentado, para poder realizar una comparación. Del mismo modo, tenemos la gráfica de la constelación y del diagrama de ojos. También asimismo con ruido y sin ruido. Bien, una vez que se le muestra al usuario las gráficas para que pueda ver lo ocurrido, se pasa a la siguiente etapa, que consiste en un filtro receptor. De igual manera, el filtro receptor también corresponde a un filtro gaussiano, como se lo puede ver en la parte que está sombreada con azul. Se tiene la región del filtro. Una vez filtrada la señal, se pasa a la siguiente etapa, que consiste en la etapa del demodulador, que también se creó una fuente, un código externo, una función externa para hacer llamada,
que consiste en el proceso inverso del modulador. Es decir, ahora se recorre de dos en dos los símbolos que teníamos para volverlos a los bits. Esto también igualmente con un mapa de bits, un cuadro de mapeo, y se obtiene la señal original, se logra recuperar la señal original. Finalmente, en el programa principal, también se realiza lo que es el cálculo del error o del ver, y se lo compara versus el SNR ingresado por el usuario, para poder analizar de una mejor manera la efectividad del sistema. Finalmente, presentamos la información que hemos obtenido al final del sistema, es decir, la que se recibió después de la demodulación, para comparar el resultado del texto ingresado y el texto recibido. A continuación procederemos a realizar una prueba en tiempo real. Bien, para la ejecución se ha elegido la opción de texto ejemplo. En este caso se ingresa una SNR de 5 decibeles. Y como podemos observar, se obtienen resultados para analizar. El primer resultado será el diagrama de ojo, bueno, la constelación, que se puede observar la constelación tanto con ruido y sin ruido. Como se puede observar en la parte izquierda, la constelación sin ruido, se observan los 4 puntos, que serían las 4 coordenadas del mapeo. Y en cambio, por otra parte, en la constelación con ruido, se puede observar la dispersión entre los puntos alrededor de los puntos originales. Pasando al diagrama de ojos, también se puede observar la diferencia entre el diagrama de ojos de la señal sin ruido y el diagrama de ojos con la señal con ruido. Claramente se ve cómo hay una variación entre el diagrama, cómo debe de ser el que está del lado rojo y cómo no debe de ser del lado amarillo. Se puede ver sobretensiones que van hasta el límite de 2 y menos 2 en el diagrama con ruido, mientras que el diagrama de ojo debería estar comprendido entre un valor de 1 y menos 1. La curva de ver también se la puede, que viene a ser la representación de la tasa de error versus el SNR. Bien, ahora se va a probar nuestro sistema con un SN de 20. Ya, como se puede observar, la constelación en este caso igualmente se observa la dispersión alrededor de los puntos, pero esta vez con un menor nivel de ruido, se observa una menor dispersión y están más próximos al valor de los pares ordenados correspondientes de mapeo. El diagrama de ojo también podemos observar una mejoría respecto al de 5 decibeles de SNR, ya se asemeja más al diagrama real, por lo cual podemos decir que ya se puede realizar una mejor transmisión de datos. Asimismo se lo puede observar esto en la gráfica de la tasa de error versus el SNR, que ya tiene un mejor patrón, o sea que el ver es más bajo. Y eso se lo puede comprobar con el texto obtenido. Como podemos ver, recuperamos el texto ingresado, que fue hola, texto de prueba para el proyecto Grupo 7, lo cual nos indica que el funcionamiento del proyecto está siendo correcto. Conclusiones. La modulación GMSK es relativamente simple de implementar. Además de ofrecer una gran seguridad de la información en su transmisión, la protege de perturbaciones externas a la línea de comunicación. También se puede concluir que GMSK introduce ISI, Inter-Symbol Interface, en la señal de entrada debido a ensanchar el pulso a varios tiempos de bit y traspasarlos unos con otros, pero si el BT del filtro gaussiano se encuentra entre 0.3 y 1, esta interferencia intersimbólica no es tan grave para la recuperación de la información. Finalmente, se puede concluir que los resultados obtenidos en nuestro texto con SNR igual a 5 no es posible comprenderlo. Muestra símbolos, salvo unas 2 palabras que se pueden distinguir. Esto ocurre con un SNR igual a 20 y un SNR igual a 30, donde claramente podemos leer el texto. Como recomendaciones podemos tener que cuando se desee generar una conversión de texto a binario, es conveniente utilizar la función decdosbin proporcionada por el propio software MATLAB, porque convertirá los valores decimales de todos los números en la entrada de la matriz de caracteres binarios en la cadena.
Otra recomendación es que para evaluar la modulación y demodulación, la transmisión de datos debe reconfigurarse previamente a través de la función remodelar para reorganizar la transmisión de datos de modo que el tamaño de la señal cambie y se pueda realizar la modulación o demodulación. Muchísimas gracias.